Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Una flota pesquera de aproximadamente 260 naves o buques están en las cercanías al mar territorial del Ecuador. Ellos desarrollan actividades de pesca. Estas faenas son recurrentes, cada cierto tiempo vuelven y realizan sus maniobras. Se trata de trabajos altamente nocivos por la magnitud y condiciones de las maniobras. El debate gira alrededor de la protección de la Reserva Marina de Galápagos y también el riesgo que la soberanía marítima del Ecuador puede estar menoscabada. Nuestro país es signatario de la Convención del Mar, CONVEMAR, cuya adhesión es motivo aún de polémica y puntos de vista encontrados. El debate gira sobre si es conveniente o no que el Ecuador participe de estas actividades. Vamos a tratar entonces lo que ocurre alrededor de la pesca legal o ilegal en las inmediaciones de las Islas Galápagos. Vamos a empezar y aquí ponemos el tema en cuestión para conocimiento de la audiencia. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. Fue el 16 de julio cuando la Armada ecuatoriana encendió las alarmas por la presencia de una flota de 260 embarcaciones chinas en el límite de la zona económica exclusiva insular. Y si bien esta flota se encuentra en aguas internacionales, es decir, sin cometer ninguna ilegalidad, hay preocupación, pues los expertos señalan que el problema es que estos barcos podrían generar una sobreexplotación de la fauna marina de esa zona y podrían poner en riesgo el equilibrio de Galápagos y llegar a la extinción de especies migratorias. No es la primera vez que algo así ocurre en esta zona. Este sería el cuarto año consecutivo en que las autoridades ecuatorianas se ponen en alerta frente a esta situación. Les hemos preparado un reportaje para conocer un poco más a fondo la amenaza que cada año está latente en las Islas Encantadas. Veamos. Estos colores que se despliegan en este mapa son barcos. Es una de las flotas chinas que permanece al sur de las Islas Galápagos desde hace 3 semanas. Entre ellos, no solo hay barcos pesqueros, también embarcaciones que les proveen de combustible y almacenamiento, es decir, una completa maquinaria sobre el agua. El 16 de julio, la Armada ecuatoriana alertó sobre la presencia de estas embarcaciones en el límite de la zona económica exclusiva insular. ¿Pero qué es esta zona? Se trata de una franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas náuticas, es decir, unos 370 kilómetros. Esta zona protege las riberas tanto del Ecuador continental como del archipiélago, pero al medio, justo al medio, queda un espacio de 200 millas de aguas internacionales y allí es donde precisamente se encuentra esta gran flota china. Esto no es un hecho aislado, es una cosa que sucede cada año. La flota china pesca en todos los mares del mundo. Y si se acerca a las Islas Galápagos es porque hay ahí una riqueza de especies única. Hay que aclarar también que la flota esta pesca en aguas internacionales, por lo tanto su pesca es legal. Sin embargo, existe preocupación, pues ya se han registrado nefastos antecedentes, como en 2017, cuando el buque chino Fu Yuan Yuleng 999 fue capturado en la zona exclusiva realizando pesca ilegal. En su interior había 300 toneladas de especies, entre ellas tiburones. Ingresó no solo a la zona económica exclusiva, sino a la Reserva Marina de Galápagos y transportó más de 6,000 tiburones de diferentes especies que en la legislación ecuatoriana y en tratados internacionales ambientales están categorizadas como especies protegidas. De allí que hoy los expertos temen por la depredación y el daño que esta gran flota pueda causar, aunque no se encuentre dentro de la zona exclusiva. Profunda preocupación porque no se conoce muy bien la dinámica, no se conoce cuánta biomasa está yendo. Y personalmente a mí me preocupa muchísimo porque esto no solo podría generar un impacto en la parte marina, pero podría atentar muchísimo contra la seguridad alimentaria del país. Estas flotas pescan todo lo que pueden, ya sea con anzuelos de miles de metros de largo, con decenas de miles de anzuelos o con redes. Obviamente hay una pesca excesiva en los sitios donde ellos pescan, pero además pueden utilizar algunos otros mecanismos ilegales, eso sí. Por ejemplo, que estos hilos, estas cuerdas
estos espineles, estos palangres, se metan en la zona exclusiva económica, aunque el barco esté fuera, o apagar los sistemas de sonar, por ejemplo, e ingresar en la zona económica exclusiva sin ser detectados por los satélites. Y efectivamente las especies marinas no conocen de los límites fijados por los seres humanos. Nadan libremente y están expuestas a ser atrapadas. César Peñerrera, investigador marino y director de Migramar, explica que las especies que podrían estar cayendo en estas redes son, por ejemplo, tiburones ballenas, una infinidad de peces más pequeños, tortugas marinas y otras especies. Ante esta amenaza a la biodiversidad de nuestras islas, los esfuerzos deben estar enfocados en generar procesos que conlleven a una pesca en alta mar de forma sostenible. ¿Qué otras opciones existen? Bien, vamos a tratar este tema y para ello hemos convocado aquí en el estudio principal de Teleamazonas a las siguientes personas. Atención, está en el estudio el almirante Ángel Zarzosa Aguirre. Él fue comandante general de la Marina, de la Armada. En la ciudad de Guayaquil nos acompaña Dayana Pazley. Ella es asambleísta y defensora del medio ambiente. Gracias la participación de Marcelo Larrea, periodista e investigador del tema Convemar. Gracias también a Peter Jan Brouwer. Él es un consultor internacional vinculado desde hace algún tiempo a lo que ocurre en Galápagos. Gracias entonces a nuestros invitados, a nuestros panelistas, y voy a empezar con la asambleísta Pazley para pedirle una primera apreciación de la razón por la que la Asamblea emitió una resolución poniendo en alerta el tema de la pesca. Buenas noches, adelante, te escuchamos. Buenas noches, Andrés, a los compañeros panelistas y a todo el Ecuador que espera acciones políticas inmediatas para evitar esta depredación. Y precisamente por eso la Asamblea tenía la obligación de pronunciarse. Usamos, o mi bancada, a través mío, usamos un recurso de la Asamblea, que es una resolución, en la cual marcamos una hoja de ruta para que cada función del Estado tenga acciones concretas que ejecutar para evitar esta depredación. Sabemos que las flotas de las embarcaciones extranjeras no están en una ubicación ilegal, pero la actividad que realizan sí lo es. Ecuador debe activar todo su contingente para evitar que se deprede la conservación marina de Galápagos. Y eso estamos haciendo. Desde las facultades legislativas nosotros podemos fiscalizar y se enviará esta hoja de ruta a la Comisión de Relaciones Internacionales, Soberanía y Seguridad Integral para que pueda darle seguimiento y emitir un informe en un plazo de 45 días. Dayana, pero usted acaba de señalar de que no están en una área ilegal, en tal virtud no podemos hacer nada. No, por supuesto que podemos hacer algo. Existen instrumentos que condenan la pesca ilegal en aguas internacionales. Lo que no existe es control, lo que no existen son sanciones. Y por eso en esta resolución establecemos cosas como, por ejemplo, que el presidente de la República lidere un nuevo convenio, un nuevo tratado internacional que sirva como un marco normativo actualizado con respecto a la conservación de las especies marinas. Y por supuesto que contemple la obligatoriedad de mantener actividades sostenibles y sobre todo que contemple sanciones. Exponemos también que se requiere de manera urgente una mesa de diálogo con el país hermano de China y para que evitar esta pesca no sostenible, pero sobre todo, Andrés, para exigir que las flotas se retiren ahora, no en un mes como ya se ha acordado, no en septiembre cuando ya se han llevado todo. Eso parece a todas luces una tomadura de pelo. Almirante, pero ¿cómo podemos hacer que se retiren ya, como acaba de decir en este momento la asambleísta, con otro elemento que ha incorporado a la conversación, y es que no existe control? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Buenas noches a los panelistas. No creo que sea la falta de control, porque el lugar en donde se encuentra en este momento la flota está identificado. Lo que hace falta es que el gobierno emprenda con las herramientas que tiene al momento. En el marco de la Convemar existen actualmente acuerdos, convenios, organizaciones, las cuales permiten al Estado ribereño tomar las acciones pertinentes de inspección a las naves, estén en donde estén, con o sin la Convemar. En donde están en este momento las embarcaciones son aguas internacionales. Por ejemplo, en la Convemar existe el Acuerdo de Nueva York.
Es un acuerdo en el cual le da justamente, como decía, la potestad al Estado ribereño a que haga la inspección correspondiente ante una amenaza de que está cometiendo una ilegalidad. De modo que tenemos esa facultad, tenemos protegidos esas por la herramientas. Conmemar. Así Ya. es. Tenemos esas herramientas. Lo que tiene que hacerse es activarse de acuerdo a lo que dice la norma internacional. Y a nivel nacional tenemos el Comité Interinstitucional del Mar que está durmiendo el sueño de los justos. Ese comité tiene que ser activado con todos los actores que tienen que ver en el asunto marítimo. No es necesario nombrar comisiones especiales cuando el gobierno tiene los organismos ya estructurados, pero que tiene que hacerlos trabajar, tiene que hacerlos despertar, de tal manera que tomen las acciones correctivas correspondientes. El problema, Peter, es una sobreexplotación, o sea, se podría permitir que entren los barcos, pero que no hagan una pesca tan enorme, tan grande, esta sobreexplotación que se dijo en el reportaje. Buenas noches, Peter. Buenas noches, Andrés, y Gracias. aprecio mucho su invitación a un programa tan importante como Hora 25. Yo creo que habría que enfocar la esencia del problema. Y la esencia del problema, de acuerdo a mi punto de vista, justamente es la sorpresa de que en 2012 el expresidente Correa adhiere al Ecuador, al Conmemar. Al hacer eso, ¿qué pasó? Ecuador perdió la soberanía de los 200 millas, que se redujeron a 12, perdió más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mares territoriales y se abrió una franja de mar o aguas internacionales entre el archipiélago y Ecuador continental. Es justamente dentro de esta franja de aguas internacionales donde están operando los buques Bueno, pero ese chinos. problema, Peter, había incluso antes de la Conmemar, o sea, esa franja a la que usted se refiere entre Ecuador continental y las islas. No, no había esa franja abierta. Esa franja se abre con Conmemar. Conmemar. Además, ¿cómo se llama? Ecuador ahora no tiene la jurisdicción de intervenir. Almirante, usted estaría de acuerdo conmigo que el artículo de la Convención de Nueva York que permite abordar a estas embarcaciones es problemático, especialmente si son hostiles y no permiten, o sea, es un reto grande. Pero yo, regresando al punto, considero que si no existiera esa adhesión hacia Conmemar, no tendríamos el problema actual de la flota china. Por lo menos Ecuador tendría la jurisdicción y la soberanía de intervenir directamente y no depender de instancias multilaterales para apoyar con muchos convenios, etcétera, para resolver ese Gracias, problema. Peter. Almirante, le doy la palabra enseguida a Marcelo, por favor. Definitivamente, donde están las embarcaciones ahora, no, es fuera de las 200 millas. Por eso dije hace un momento, con o sin la Conmemar están en aguas internacionales. El momento que se crea la Conmemar, en 1982, con 115 países, cuya fundamento está con la Declaración de Santiago, incluidas las regulaciones de la Declaración de Santiago, tiene y considera las 200 millas. Le concede. No, está considerando en la estructura de los espacios marítimos las 200 millas. Las que son divididas en la mar territorial son la contigua y zona económica exclusiva. Las embarcaciones no están en la zona económica exclusiva, donde tenemos nosotros jurisdicción marítima y podemos hacer explotación de los fondos marinos. Por lo tanto, este momento las embarcaciones están fuera de la zona económica exclusiva. Ok, gracias, Almirante. Marcelo, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Andrés. Muy grato estar con ustedes en esta ocasión y con la distinguida audiencia de Hora 25. En realidad, el problema de la flota china y estas pesquerías que están llevando adelante un ecocidio, ese es el criterio que Ecocidio. tenemos, sobre las especies marinas de nuestros mares históricos, es una consecuencia directa de la adhesión a la Conmemar. Antes tuvimos conflictos como el que ocurrió con Estados Unidos en la década del 60, que el Ecuador pudo salir muy bien librado, gracias a una heroica acción de la Marina ecuatoriana que detuvo alrededor de 154 buques, y a una acción también patriótica y responsable de la diplomacia ecuatoriana, que venció
a Estados Unidos en los organismos internacionales. De manera que se consolidó nuestro derecho territorial marítimo, nuestra soberanía territorial marítima sobre 200 millas de mar territorial, que no es exactamente lo mismo que lo que ocurre con la CONVEMAR. La CONVEMAR tiene el efecto de reducir nuestro mar territorial de 200 a 12 millas. Perdimos el 94% de nuestro territorio marítimo. En segundo lugar, la zona económica exclusiva es una zona en la que, como dijo el almirante, el Ecuador tiene ciertas facultades, pero son aguas internacionales, no está bajo la soberanía territorial del Estado ecuatoriano, lo cual dificulta las posibilidades de que la Marina pueda obrar con todos los recursos y las facultades propias de un Estado soberano. De modo que en este momento no podemos decir de que es una pesca ilegal, pues, Marcelo. Efectivamente, ese es el grave problema. Ese es el grave problema porque al tenor de la CONVEMAR, ellos pescando fuera o incluso dentro de la zona económica exclusiva, tienen una serie de prerrogativas que no las tendrían si el Ecuador restituyese su soberanía territorial sobre 200 Las millas. 200. Pero además hay un tema que ya surgió aquí en la discusión que es muy importante, es el corredor intermedio entre el mar continental y el mar de Galápagos, que es de aproximadamente 125 millas. Y sobre ese corredor intermedio un gran debate en el Ecuador que nos hemos olvidado, que es el que ocurrió entre 1952, cuando el embajador Jorge Fernández Salazar suscribió la Declaración de Santiago en Santiago de Chile, y 1986, cuando el entonces presidente León Febres Cordero decretó la soberanía plena del Ecuador sobre esas 125 millas. Ese decreto del presidente Febres Cordero está vigente. De modo que eso garantizaba la presencia Absoluta. sobre esas aguas. Claro, absolutamente. Y eso lo perdimos con la Eso CONVEMAR. lo perdimos con la adhesión a la CONVEMAR, porque la adhesión a la CONVEMAR nos restringe a 12 millas de mar territorial e implica la renuncia a la legislación marítima ecuatoriana que data de 1830. Almirante. Definitivamente decir que la CONVEMAR es la culpable de que estén aquí los buques pesqueros, no estoy de acuerdo. Parecería, ¿no? Definitivamente no estoy de acuerdo. Y pensar y decir que la Armada no puede tomar acción sobre actividades que se hagan en la zona económica exclusiva no es la realidad. Porque el Ecuador, justamente el lugar en donde está nuestra Armada del Ecuador es en la zona económica exclusiva, en donde no ha sido afectada la soberanía del país. No ha sido afectada. La inspección a que hablaba hace un momento, que puede realizarse... Almirante, discúlpame un ratito. Sí. La inspección que puede realizarse en el caso de ejecutar los acuerdos de Nueva York es fuera de la zona económica exclusiva, para verificación de la pesca. Entonces, en la zona económica exclusiva no está, y si alguien entra, será capturado como ya se lo hizo. No, y además, lo que hay sí es derecho de paso inocente para navegación de embarcaciones de cabotaje o comerciales, que es completamente diferente. Entonces, culpar a la CONVEMAR de que por ello están aquí los chinos me parece un poco complejo. 30 segundos porque tengo que ir doctor con Larrea. Bueno, fundamentalmente esta fue la denuncia que yo hice en la Asamblea Nacional en el año 2012, que la adhesión a la CONVEMAR iba a provocar lo que ha provocado, que grandes flotas pesqueras allanen nuestros mares, invadan nuestros mares y saqueen nuestra pesca. ¿Por qué? Porque el concepto de zona económica exclusiva es muy claro en la CONVEMAR. La CONVEMAR solo reconoce un mar territorial de 12 millas y la soberanía territorial del Estado ribereño procede solo sobre el mar territorial. Lo demás son zona económica exclusiva que está bajo los dictámenes de la CONVEMAR, no de la República del Ecuador. Ya no tenemos soberanía ahí. No hay soberanía. Hay jurisdicción marítima. Pero no es soberanía. Y esa jurisdicción es limitada a las definiciones de la CONVEMAR, no a la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana. Pero además hay un detalle, la adhesión a la CONVEMAR implica la pérdida de nuestra soberanía sobre esas 125 millas que separan el mar continental del mar de Galápagos. Por eso es muy importante que la Marina ecuatoriana y la diplomacia ecuatoriana examinen la historia del país. Y hay un detalle más trascendente todavía. El Ecuador tiene soberanía sobre las Islas Galápagos desde la década de 1830. Y declaró esa soberanía porque esas aguas se encuentran adyacentes, son las aguas adyacentes al territorio continental. De manera que estamos poniendo en grave riesgo nuestra soberanía sobre las Galápagos al adherirnos a un convenio internacional que apenas nos reduce a 12 millas nuestro mar territorial. Vamos con el asambleísta Pazla y por favor su apreciación de lo que conversan sus compañeros de panel. Adelante. Andrés, precisamente creo que debemos impulsar un marco normativo regulatorio en aguas internacionales.
Y tenemos organismos internacionales, instrumentos que debemos más que nunca hacer, respetar e implementar. A través de esta resolución se exhorta a la Comisión Interamericana del Atún Tropical, a la CIAT, y también a la OROP, que es la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, para que precisamente ellos dicten medidas como observadores a bordo de todos los buques, para que contemplen o para que ejecuten esta obligatoriedad de descargar en puertos autorizados y también de liberar especies protegidas o evitar y prohibir que hagan transbordos en alta mar. Como dijo también quien me antecedió en la palabra, que hubo en ese momento acciones diplomáticas patrióticas y responsables. Creo que no lo hay. Tenemos instrumentos suficientes en este momento para hacer justicia por el Ecuador, pero no hay una voluntad política clara. Y esto lo evidenciamos cuando tenemos un presidente de la República que en un tuit dijo que va a exigir que se proteja la soberanía de la zona económica exclusiva, cuando ya lo dijo su ministro de Defensa, que esta no había sido vulnerada ni penetrada. Y tenemos un canciller que salió a decir inmediatamente que debemos sentirnos agradecidos con el país de China por el apoyo que ellos han brindado durante la emergencia sanitaria. En este sentido, creo que debemos emprender acciones diplomáticas un poco más enérgicas, más concretas, para realmente detener esta depredación. Si no, no lo vamos a lograr. Ok, vamos a hacer una pausa. Peter, te debo la palabra. Apenas regresemos de la publicidad, continuamos con el debate y la conversación alrededor de lo que ocurre con la pesca en las inmediaciones, en las cercanías de Galápagos. En un instante con ustedes. Ecuador suscribió la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, en el año 2012. 160 países también forman parte de ella. Pero ¿cuán beneficioso ha sido formar parte de la CONVEMAR? ¿Cuáles son las herramientas o los caminos que el Ecuador debería tomar para asegurar una pesca sostenible en alta mar? Veamos lo que dicen algunos expertos. Aunque el territorio ecuatoriano es mucho más extenso en el mar que en el continente, en ocasiones parece estar desprotegido, o son muy pocas las autoridades y los ciudadanos que posan sus ojos en él. Cuando los peligros acechan, la mirada vuelve hacia allá, y hoy nuevamente se habla de los instrumentos que se pueden o se deben usar para proteger la biodiversidad que existe en nuestro semillero de vida, Galápagos. El Ecuador, francamente, vive de espaldas al mar y eso debe cambiar. En 2012, Ecuador suscribió la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, que para los expertos entrevistados fue una acción positiva. Fue importante y positivo porque permitió que la mayor parte de países del mundo reconozcan esa zona económica exclusiva. La tesis de las 200 millas no era reconocida por todos los países del mundo. El ingreso a la CONVEMAR nos permite, esa es mi opinión, nos permite tener una reconocimiento internacional sobre la zona económica exclusiva. Sin embargo, desde la suscripción de este instrumento internacional, el Ecuador tenía la posibilidad de luchar porque la zona económica exclusiva se amplíe de 200 millas a 350 millas náuticas, demostrando con estudios científicos la necesidad de hacerlo. ¿Pero qué se ha hecho en estos 8 años? Oficialmente el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Defensa, comunicó que en este año concluirían esas tareas. De manera que quedan 2 años para que la comisión de límites prevista en la CONVEMAR pueda estudiar el planteamiento y decidir al respecto. Pero además, para Hugo Echeverría, abogado ambiental y miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, se deben activar otras aristas para enfrentar esta problemática. Y tal vez sea el más efectivo en aspecto temporal, que es qué podemos hacer nosotros en nuestro mar territorial y en nuestra zona económica exclusiva. ¿Ya? Entonces, ahí surgen muchos planteamientos, incluyendo el tema que está en discusión en este momento, que se refiere a la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, o incluso, algo que sería mucho más operativo, la creación de una nueva área marina protegida que abarque un importante espacio del mar territorial y de la zona económica exclusiva. Sin embargo, el primer paso para enfrentar este tema es el diplomático, y a China aceptó una negociación directa con Ecuador. Pero mientras todo esto ocurre, Echeverría recuerda que si bien existe la libertad de pesca en alta mar, la CONVEMAR es clara en señalar las condiciones de esta pesca, la cual debe ser sostenible y sustentable.
Bien, vamos a continuar. Entonces ya nos pone otra vez el reportaje en escena alrededor de la Convemar que debatimos en la primera parte del programa. Y Peter, usted quería agregar algo para ser justos en el uso de la palabra, por favor. Sí, muy amable. Primero yo quiero también acordar que Ecuador adquirió obligaciones multilaterales con la UNESCO cuando UNESCO le declaró Galápagos Patrimonio Natural de la Humanidad. También lo elevó esa categoría a su máxima expresión, que es patrimonio reserva de la biosfera. Reconoce la importancia mundial del patrimonio de la reserva marina y además incluyó reservas de ballenas y otras especies. Eso le da un estatus especial, ¿verdad? Que Ecuador adquiere la obligación de proteger para la humanidad y sus futuras generaciones. Entonces, evidentemente, la presencia de la flota china, ¿cómo se llama?, pone eso en peligro. Y la otra cosa, y con mucho respeto, y hago una autocrítica después de casi 30 años trabajando en la cooperación multilateral, no creo que uno puede sustituir su soberanía por una dependencia a la cooperación multilateral. O sea, delegar la soberanía no Sí, corresponde. o sea, no creo que la cooperación multilateral es una solución. Tomamos el caso de Convemar. El único caso evidente en este momento ha sido su total incapacidad de resolver el conflicto entre Filipinas y China sobre esas islas artificiales que se han creado en el mar. Se tuvo que ir a la autoridad de la Corte Internacional de la Haya, pero China anunció antes de cualquier veredicto que no le iba a respetar porque considera que el corte está perjuiciado y en contra de sus intereses. O sea, hay antecedentes de que no se ha hecho caso, digamos, Exacto, a lo que ocurre con Convemar. Se puede, por ejemplo, resolver un problema coyuntural como el problema de las embarcaciones y las flotas extranjeras, la China en particular, que evidentemente, o sea, hay un consenso internacional, no hay un diario de importancia mundial que no ha hablado de la amenaza real que eso constituye y que limita las posibilidades de Ecuador de cumplir con sus obligaciones con la UNESCO. Ahora, ¿qué puede hacer la UNESCO? Puede declarar, ¿cómo se llama?, patrimonio en peligro. Puede Naciones Unidas sugerir que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea analiza la situación y que posiblemente se pone de la tarjeta amarilla que Ecuador tiene actualmente, se pasa a roja, porque las formas de cómo pesca las embarcaciones chinas y la participación, con todo respeto, fue la misma Marina que estableció que compañías como Ocean Bat tienen buques de la María Isabel, María del Carmen 4 y 5, que proveen combustible a la flota. Eso es importante porque eso demuestra de que no hay un control pleno, pues, sí, almirante, de alguna manera. Ya te doy la palabra, Peter. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, si desde el propio continente se abastece, se provee de combustible, no hay control. No es que no hay control. Son actividades ilícitas que lo realizan embarcaciones si es que lo están vendiendo por la izquierda, como sí, se dice. Toda embarcación que sale de las capitanías de puerto sale con su certificado de zarpe. Por lo tanto, hay el control de a dónde salen esas embarcaciones y qué actividades van a hacer. Pero se comprobó que ese combustible había sido cargado en Panamá. En Panamá. Entonces, esas embarcaciones vienen por el corredor que estamos viendo a dar el soporte logístico. Desde Panamá les asisten a estas... Asisten logísticamente, porque aquí existe el control. Justamente las capitanías de puerto son aquellas que son encargadas de vigilar. Y en alta mar, las unidades que están haciendo patrullaje, las guardacostas o las oceánicas en alta mar. Ya, Peter, perdón la interrupción para que continúes. No, sí, o sea, eso es un problema. La discusión si el combustible viene de Panamá
sería interesante ver la documentación que lo comprueba, porque si no, estaríamos de frente a una situación que compañías ecuatorianas de bandera nacional están abasteciendo con combustible nacional subvencionado. Eso sería otro problema. Así es. Pero de todas maneras, regresando al punto de la cooperación multilateral y la inhabilidad de la cooperación internacional de resolver una crisis entre países miembros es muy limitada. Muy limitada, ok. Vamos otra vez con la asambleísta Pazley, por favor, Dayana, sobre el tema del abastecimiento. Me parece que eso es un aspecto delicado, en atención a que si es que desde el continente estamos dando ese apoyo, hay implicados locales, digamos. Por favor. Y es precisamente también uno de los artículos de la resolución, que se investigue precisamente quiénes les abastecen. Pero otras cosas importantes, Andrés, con respecto a lo que se ha mencionado, tenemos claro que las actividades que realizan son ilegales, ¿verdad? Y que se ha mencionado que no están invadiendo nuestra zona económica exclusiva, pero sería muy ingenuo pensar que con el sistema del online o de línea larga, que tiene 28 millones de anzuelos aproximadamente, si multiplicamos que por cada embarcación son 100.000 anzuelos y que hay aproximadamente 280, no están pescando en territorio nacional. Esta resolución busca un equilibrio entre la necesaria conservación del ecosistema marino y del medio ambiente, pero también del desarrollo sostenible de la pesca ecuatoriana, ¿verdad? Del sector pesquero ecuatoriano. Eso es lo que intentamos hacer nosotros. Y se mencionó en el reportaje justamente la posible ampliación de la reserva marina de Galápagos. Yo creo que eso no resuelve el problema porque ya se ha confirmado que no están ingresando las flotas, pero esto sí sería una grave afectación para Galápagos porque afectaría a la pesca artesanal de la cual se alimentan los galapagueños, pero también para este sector tan productivo del país que genera empleos, que genera inversión, divisas y recursos para el Ecuador. Finalmente, no es una comisión que se ha creado para que haga el seguimiento a esta resolución. La Comisión Permanente y Especializada de Relaciones Internacionales, de Soberanía y de Seguridad Integral es la que hará seguimiento para el fiel cumplimiento y también determinará en su informe en 45 días si es conveniente o no continuar adheridos a la CONVEMAR, que ese es el debate que se está planteando hoy. ¿Es bueno o malo que Ecuador esté adherido? Eso lo conoceremos, esperamos que en 45 días. Ese es el tema de debate en este momento. ¿Conviene o no conviene estar en la CONVEMAR? Eso es lo que están planteando los legisladores, parecería. Lo está planteando Dayana Pazley y ese es el problema de fondo. Y yo les voy a enseñar este mapa, ¿no? Si lo pueden enfocar, por favor. A ver, ahí te van a ayudar. ¿No? En este mapa ustedes pueden ver que el mar territorial del Ecuador, sin la CONVEMAR, es un mar que llega a 1.124.951 kilómetros cuadrados. Esto es sin la CONVEMAR, esto que está señalando. Eso implica el mar territorial del continente, el mar intermedio entre el continente y el mar de Galápagos, y el mar de Galápagos, que es unas 4 veces más grande que las 200 millas para entender, lo que está más azul... No es así. ¿Qué ocurre con lo que está más azul? Lo que está más azul son las 200 millas de mar territorial. Sobre las cuales tenemos plena soberanía. Sobre las cuales tenemos plena soberanía histórica. Luego viene el corredor Luego viene el celestito. corredor, el que está en ese celeste medio marino. Medio marino, en el cual el gobierno del presidente Febres Cordero, en el año 86 estableció plena soberanía en base a la historia jurídica del derecho marítimo ecuatoriano, por la cual además existe nuestra soberanía sobre las Islas Galápagos. ¿Y qué pasa en el entorno de Galápagos? Desde este punto de vista del mar territorial, la pesca que se realiza en ese corredor intermedio es ilegal. Y la Marina tiene plenas facultades legales para operar, detener a los buques, intervenir en los buques, cosa que al tenor de la CONVEMAR no lo puede hacer. Porque esas son aguas internacionales. A ver, almirante. No, disculpe, sí, claro. pero no es así. O sea, justamente la CONVEMAR no le da esa potestad al Estado ribereño, no, a que pueda hacer inspección en caso de que piense que existe pesca ilegal. Entonces, pero es evidente entonces, que... puede hacerlo. Pero almirante, es evidente y la Marina lo ha reconocido, que en este corredor intermedio han pescado la flota china y eventualmente está pescando la flota china. Pero no ha obrado... Pero fuera de las 200 millas. Pero eso le estoy explicando, que el Ecuador, y ese es el tema de fondo,
El tema de fondo es que el Ecuador tiene soberanía territorial marítima desde el continente hasta las Islas Galápagos. El territorio ecuatoriano es uno e indivisible y esa soberanía está establecida en el derecho nacional y en el derecho internacional. Y la adhesión a la CONVEMAR ha implicado dar las espaldas a la historia jurídica de nuestro derecho marítimo y desconocer disposiciones como esa. Tanto el Tratado del Pacífico, que está registrado en las Naciones Unidas, que fue expuesto a la impugnación mundial durante 10 años, que es ley universal, cuanto el decreto de Febres Cordero de 1986 que establece soberanía sobre el corredor intermedio, están vigentes, no han sido derogados, ni han sido impugnados en la legislación internacional. Y es más, nuestra soberanía sobre las Islas Galápagos, cuya declaración formal de soberanía data de 1830, todavía está vigente. Entonces, si nosotros inobservamos la historia jurídica del derecho marítimo ecuatoriano y nos adherimos a una convención internacional que reduce a un mar insignificante de 12 millas de mar territorial, perdemos facultades, perdemos soberanía, perdemos competencia. Y esa es la causa por la cual denunciamos y nos opusimos a la adhesión a la CONVEMAR durante muchos años. Logramos hacerlo en el año 82, cuando el gobierno del presidente Hurtado se negó a la adhesión a la CONVEMAR. Logramos hacerlo en la constituyente del 2008, cuando el señor Correa pretendió que la constituyente avale la adhesión a la CONVEMAR y nos opusimos en el año 2012. Incluso cuando tuvo lugar la adhesión del 2012, la Corte Constitucional de esa época señaló que habían 12 textos constitucionales que tenían que ser adecuados a la CONVEMAR para que pueda el Ecuador adherirse a la CONVEMAR, y ninguno de ellos ha sido reformado, aparte del absurdo de la Corte Constitucional, de que violando la misma Constitución pretende que la Constitución que está sobre los tratados internacionales tenga que adecuarse a un tratado internacional de segundo orden. Almirante, por favor. Entonces aquí hay un problema de carácter jurídico histórico fundamental. Mira, pensar que nuestro país vuelva a ser un país paria, por así decirlo, está fuera de la lógica. Porque la evolución de los estados da a ser parte de la globalización, parte de un estamento internacional, y por ende las normas internacionales no son para todo el conglomerado que se ha adherido en este momento a las Naciones Unidas. O sea, estar fuera del mundo, digamos, no cabe. Son 168 países, ¿no?, que vieron que, e inclusive Estados Unidos, que no es adherido, su normativa de regulación de los espacios marítimos está acorde a la CONVEMAR. Por lo tanto, ese instrumento jurídico que tiene que ver con todo el quehacer marítimo involucra a todos los países que están de acuerdo en que así debe organizarse las actividades en el mar. El volver a ser un país paria no conviene a nadie. Lo que dijo Dayana, lamentablemente tenemos que el gobierno tiene que tomar los instrumentos del caso para dar... o sea, con las herramientas que le da que la tiene CONVEMAR disponibles, se puede defender. Desde hace 4 años, ha sido el 4º año que la diplomacia ha emprendido una coordinación directa con la China. Y está bien. Ha despertado la CPPS y está bien. Porque no es una amenaza solo nuestra, es una amenaza regional. Y ese nivel, ese tratamiento tenemos que darle. Pero con los instrumentos que tenemos. Podría haber una acción de todos los países comunitaria, digamos, exacto, para proteger los intereses de Ecuador, ¿cree usted? Y no estamos esperando que vengan a darnos solucionando los problemas de otros países. Es nuestro gobierno, porque es nuestra responsabilidad. Le preguntaría al asambleísta, ¿por qué no se da trámite a la Ley de Seguridad de la Navegación? Que es un instrumento que tiene que estar en forma emparejada, por así decirlo, con la CONVEMAR. ¿Por qué? ¿Dónde están las políticas oceánicas de nuestro país durmiendo el sueño de los justos en antiguas enclaves? Cuando nuestro país es un país marítimo por excelencia, debe tener una visión oceanopolítica que permita el desarrollo de los intereses marítimos, y no se lo está haciendo como debe ser. La conciencia marítima debe estar a la cabeza en los centros de educación y de la población ecuatoriana. Por lo tanto, el tema principal es qué hacemos con nuestros recursos, porque la normativa está establecida. Discúlpeme, almirante, tomar una palabra suya. Nuestro país es un país marítimo. Por excelencia. Pero nadie se ha inventado los derechos marítimos del Ecuador. Si el Ecuador no nació el 2012. Afirmativo. Pues el Ecuador nació como república en 1830. De acuerdo. La soberanía territorial nuestra sobre las Galápagos ocurre porque durante siglos
nuestras comunidades y no radican en principios jurídicos sobre la formación y vida de las sociedades, la soberanía de las naciones, hemos tenido relaciones con Galápagos durante siglos. Y además hay una cordillera, la cordillera de Carnes, y que yo sostengo que debe llamarse cordillera de Manta, que establece la continuidad geológica de la provincia de Manabí en las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son manabitas, ¿no? Y son una continuación de Manabí. De manera que nosotros no podemos exponer a un convenio internacional, que como lo dijo el experto internacionalista, no tiene ninguna capacidad real de resolver nada. Tanto que los 6, 8 años de adhesión a la CONVEMAR no ha servido para nada frente a las incursiones de la flota china, que no solamente vienen de los últimos 4 años. Hay que agradecerle a la Marina que por fin el año 2017 hizo público que habían estas incursiones, pero ocurrieron en los años anteriores también. En el 70 y la magnitud de la pesca que ocurre, es enorme. A diferencia de la década del 60, cuando teníamos plena vigencia del Tratado del Pacífico y enfrentamos a Estados Unidos y derrotamos a Estados Unidos, ahora no lo podemos hacer precisamente porque estamos adheridos a la CONVEMAR. Estoy sobre el tiempo, Por eso Marcelo. es nuestro reclamo de denunciar a la CONVEMAR y de separarnos de la CONVEMAR. Dayana, por favor, su participación, si es tan amable. Sí, por favor. Muchas gracias. Precisamente por lo que mencionaba el vicealmirante Zarzosa, es que sorprende por qué permitimos que haya llegado la situación a este punto, luego de que en 2017 encontramos barcos con 300 toneladas de aletas de tiburón. No es posible, además, que nuestro canciller llegue a un acuerdo para que las flotas se retiren en septiembre, cuando estamos a agosto, y que se retiren apenas por esta moratoria por 3 meses, esperando que nuestra fauna marina se reproduzca y volver en diciembre a atacar. Sería ingenuo pensar, una vez más repito, que las flotas se van a retirar y que no van a volver. En este sentido, Ecuador tiene que hacer uso de los instrumentos, como por ejemplo, se debería llevar el caso a la sala de controversias del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, para que ahí se adopten las medidas para preservar las especies en peligro. Y también debe analizarse si ha habido o no una afectación a la conservación marina de Galápagos y, en caso de verificarse, que haya una indemnización. Por otro lado, Marcelo menciona el decreto del año 86. Sí, pero ¿cuáles son los instrumentos internacionales a los que estamos adheridos en este momento? Y los tratados internacionales, pues en nuestra jerarquía normativa ecuatoriana, están por encima de los decretos. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, también propone una interesante alternativa, y es que se cierre este corredor marino con un triángulo de seguridad que vaya o que una a Ecuador continental con el Ecuador insular, a través de nuestras, de Pozorja, de Manta, del puerto en Bolívar y del puerto en Esmeraldas, para que de esta manera podamos tener vigilancia, podamos tener un mayor control en ese corredor marino. Entonces, existen instrumentos, no los estamos aplicando, no hay la voluntad política, eso ha quedado claro. También necesitamos recursos, como por ejemplo para reemplazar el buque Orión, que sabemos que está en terribles condiciones y que no va a poder terminar un informe que sería necesario si pretendemos ampliar las 200 millas a 350, y será la CONVEMAR la que decida si esto es viable o no, pero necesitamos recursos, eficiencia y voluntad política. Ok, tengo que ir a un corte comercial, Marcelo. 10 segundos, hermano. Ya, 10 segundos. Quiero hacer una puntualización sobre lo que dijo Dayana. El decreto de Febres Cordero data de 1986. No ha sido impugnado ni en la legislación nacional ni en la internacional. La CONVEMAR tiene vigencia jurídica a partir de 1994. No tiene efecto retroactivo. De manera que basta de lesionar la soberanía territorial de nuestro país. Ok, voy a la publicidad enseguida. Retorno con la tercera parte, tercer segmento de nuestro programa. Bien, vamos al segmento final. Peter, le voy a dar la palabra a usted para que haga una apreciación y vamos cerrando ya el programa. Sí. Honorable asambleísta, yo le felicito mucho su iniciativa. Podría ser una pequeña sugerencia que puede ser interesante. Yo creo que es importante preguntar a la Corte Constitucional que revise, que analiza la adhesión de Ecuador al CONVEMAR, si es legal, si es constitucional y si es de interés nacional. Solamente una posibilidad. Señor almirante, con todo respeto, aprendí la palabra paria.
o sea, estar solos en el mundo, sí, entiendo lo que usted me dice, pero al mismo tiempo quiero sugerirle, si usted analiza a todos los países que son miembros de todas las convenciones, etcétera, etcétera, especialmente los poderes importantes como Estados Unidos, China, Rusia, no respetan la globalización y los acuerdos internacionales. China está en violación flagrante no solamente de CONVEMAR, sino de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al tener 1 millón de prisioneros de descendencia islámica. Estados Unidos no ha respetado el acuerdo de cambio climático, se ha retirado de financiar la Organización Mundial de la Salud justo en la mitad del COVID-19. Entonces, estar afuera o estar adentro es una discusión. Respeto mucho su opinión y evidentemente el esfuerzo de la Armada Nacional en la historia ecuatoriana, que creo que es heroica, pero el hecho de ser parte no significa que las potencias mundiales, sobre todo, van a respetar los acuerdos que han llegado a nivel global. Gracias. Dayana, por favor, en Guayaquil, su apreciación de lo que acabamos de escuchar y también su comentario final, si es tan amable. Muchas gracias, Andrés. A mí me gustaría poder convocarlos, a quienes han intervenido hoy, precisamente a comparecer a la comisión que estará haciéndole seguimiento a la resolución, porque es muy importante conocer sus criterios y de esta manera poder enriquecer el debate y llegar a las acciones necesarias, urgentes que necesita el país. Lo que está claro es que la ciudadanía, el país entero, está esperando acciones concretas, acciones inmediatas para defender Galápagos, que es un patrimonio natural nacional, pero también es un patrimonio natural de la humanidad. Y esta resolución que se aprobó en la Asamblea por unanimidad es una hoja de ruta que vamos a velar, y personalmente lo haré yo, fiscalizando para que las autoridades vayan a declarar, vayan a comparecer y se puedan tomar medidas oportunas, urgentes, inmediatas, porque recordemos que esto es lo que heredarán nuestros hijos. Debemos activar todo nuestro contingente para proteger las Islas Galápagos y el mundo entero, porque este es un problema mundial. No hay varios océanos, es un solo océano que está interconectado. Debemos levantar nuestra voz por estos temas que son los verdaderamente urgentes. Ok, Marcelo, por favor, 1 minuto. Bueno, fundamentalmente quiero señalar que el Ecuador no es un estado paria, el Tratado del Pacífico tampoco es un tratado paria, no solamente que se adhirieron Chile, Perú y Ecuador originalmente, sino que se adhirió Colombia y se adhirió Costa Rica en la década del 50. Por eso, desde la década del 50 tenemos límites territoriales marítimos con Costa Rica. Quiero señalar que la gran disputa es entre la soberanía fundamentalmente. Si el Ecuador tiene soberanía sobre 1.124.000 kilómetros cuadrados, que es su soberanía histórica sobre su mar histórico, o si acepta reducir su soberanía a apenas 60.000 kilómetros cuadrados, que es lo que nos permite hacer la CONVEMAR. ¿Eso se perdió? Eso se perdió, 1.064.000 kilómetros cuadrados se perdió. Y hay otro detalle, el cuento de la plataforma continental es lamentablemente un cuento. La plataforma continental ecuatoriana tiene apenas entre 30 y 40 millas. Por más estudios que se realicen, no se puede extender como un chicle la plataforma continental a 350 millas. No la necesitamos además porque nuestra soberanía está claramente establecida sobre el corredor intermedio entre el mar de Galápagos y el mar continental. De manera que insistir en ese argumento carece de sentido. No podemos reclamar soberanía sobre algo que no existe porque no la vamos a utilizar nunca, aunque la CONVEMAR cometiese el generoso error de aceptar una trampa ecuatoriana y nos conceda 350 millas de plataforma continental, porque no existe esa plataforma continental. Ok, almirante, como usted termina. Una aclaración. Sí, por la favor. extensión de plataforma viene desde Galápagos. De las cordilleras que nacen desde Galápagos, la de Carnegie, la de Cocos y la de Colón. El trabajo realizado por la Armada, que está muy avanzado, de acuerdo a la declaración del señor Comandante General de Fuerza actual, está en un 40% y están en las coordinaciones correspondientes para terminar y presentar el documento en diciembre y solicitar una ampliación para terminar el trabajo. Con relación a lo que decía nuestro compañero Peter. La problemática es a nivel regional y como tal hay que tomarle las cartas sobre el asunto. Si las grandes potencias no están cumpliendo ciertas disposiciones, es asunto de ellos. Pero nuestro país tiene que cumplir y hacer cumplir lo que está establecido en la norma.
Y yo invitaría a que la ciudadanía ecuatoriana no mire al mar como la proyección que tiene para explotar y vivir de esos recursos que tiene nuestro gran país. Muy bien, muchísimas gracias por la participación de ustedes esta noche aquí en Hora 25 para hablar sobre la pesca en las cercanías, en las inmediaciones de las Islas Galápagos. Gracias a Ángel Zarzosa, a Dayana Pazley, a Marcelo Larrea y a Pieter Jan Brouwer que han estado con nosotros. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta el próximo domingo. Ya tiene que... Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Escogí Uniandes porque fue la universidad que me permitió ingresar a estudiar odontología en el centro del país. Me apasiona la gastronomía porque cuando tuve mi primer acercamiento con ella, me di cuenta que puedes crear cosas con tus manos que a la gente le impresionan, que a la gente le generan un impacto. Me incentiva a estudiar Derecho porque yo con mi título de abogada quisiera defender a las mujeres. Somos aquí. Juntos saldremos adelante. Es momento de unirnos sin importar a lo que nos enfrentemos. Los ecuatorianos sabemos luchar y pese a cualquier adversidad, siempre encontramos una solución. No vamos a rendirnos ni perderemos la esperanza. Somos aquí y hoy más que nunca estamos comprometidos con Ecuador. Juntos vamos a superarlo.